por 1,67 el número phi. Él coge y compra un lienzo y dice, oye, házmelo como una tarjeta Visa, en grande. Y detrás, ¿qué pone? Como ven, pone una figura de 5 lados, el dodecaedro, el firmamento de los pitagóricos. Es decir, que Corbusier, ese arquitecto que todo el mundo ha oído hablar, todas las casas del Corbusier están llenas del número phi. Desde lo que mide una escalera, lo que mide una ventana, lo que mide una habitación, lo que mide todo, tiene que estar de acuerdo al número phi. ¿Cómo hacían los monumentos los egipcios? Con cuadrícula. Cuadrícula que era la unidad, o era un palmo, o era un codo, o era un doble codo, lo que fuera. Una cabeza tenía que medir 2 codos. El pie tenía que medir tanto. Está todo estipulado, se hace una cuadrícula que luego se va a borrar. Cuando la estatua esté hecha no queda nada de la cuadrícula. Pero hay algunas que se han quedado a medias y nos indican cómo se hacía. Todo se hace con papel milimetrado, con papel cuadriculado. Ningún arquitecto lo hace a mano alzada. Pues aquí ocurre una cosa. Yo tengo todo ese lío matemático en la cabeza. Entonces y voy a Menorca y veo la taula. Y digo, demonios, aquí está el número phi. Entonces, ¿qué hago? Me compro el librito de Mascaró Pasariu, las taulas, que vienen las medidas. Digo, yo voy a casa y en un ratito, esto lo resuelvo yo en broma, en un plis-plas. Y me encuentro que no lo resuelvo. Y digo, ¿qué pasa aquí? Digo, claro, me fijo y resulta que Mascaró Pasariu mide esta mesa y dice, esta mesa mide 2,60. O no que mide 2,50. O 60 centímetros. O sea, Mascaró Pasariu mide las taulas bastante bien, pero no mide 2,61,8. Él mide, pues bueno, coge 1 metro, 2,60, venga, dale, a correr, ya está la idea. Claro, no tiene la precisión que yo necesito. Entonces digo, pues ya está, me voy a Menorca y mido yo las tablas. Entonces soy el primero que las mide bien. Me llevo unas escaleras y mido las tablas, mido los ángulos y mido cuánto miden las tablas. Porque yo quiero saber cómo se han hecho las tablas. Bien, entonces, ¿cómo se pueden haber hecho las tablas? Se pueden haber hecho con los números irracionales. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11, phi o pi. No les he dicho otra cosa muy bonita que hay, que les gusta mucho a los matemáticos, que se llaman nada más y nada menos que ternas pitagóricas. A ver, aquí te quiero ver. No me apures. Con las ternas pitagóricas. Ternas pitagóricas son números enteros que cumplen el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 3, 4 y 5. ¿Estás de acuerdo? Sí, esos números los sabemos de siempre. O 5, 12, 13. Y todos los múltiplos, 3, 4, 5, y todos los múltiplos. Y todos los múltiplos. 8, 15, 17, 7, 24, 25. Son números enteros que cumplen el teorema de Pitágoras. Si yo quiero hacer una tabla y quiero decir que es el teorema de Pitágoras, puedo coger 3 numeritos de estos. Alto, ancho y largo. Y digo, mira, yo sé el teorema de Pitágoras y pongo 3 números enteros que encima cumplen el teorema de Pitágoras. O puedo coger números que de una sucesión, el 2, 4, 6 o el 2, 4, 8, etc. Bueno, aquí vemos la tabla de Torre Trencada, que ya la hemos visto antes, que es enorme. Es tan grande que por delante no se ve. Dices, ¿para qué la hacen tan grande si delante no se aprecia? Una cuestión que no está resuelta. Bueno, tampoco está resuelto porque hay tablas solo en Menorca y no en Mallorca. Porque las tablas, los talayos están en Mallorca y en Menorca, pero las tablas no. Entonces hay gente que dice, claro que no, porque son tardías. Las tablas son tan tardías que no llegan a pasar a Mallorca. Bueno, aquí me ven y lo que es una tabla, ¿no? Yo ahí con mis medidas, midiendo tablas. Esta es la tabla de Trepicua. Esta es la tabla de Torralba. Bueno, pues si queremos hacer una tabla, tendremos que fijar 2 medidas, el canto y la longitud, lo ancho que mide. Y luego nos quedará saber la profundidad, la anchura de la tabla. Podemos jugar con varias medidas. Bueno, pues resulta que, digo, bueno, pues lo tengo muy claro, me voy a leer los libros de arquitectura antiguos. Por ejemplo, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio.
Hay un arquitecto romano que es Vitruvio que hace un tratado de arquitectura. Y yo me leo el libro y no saco nada en claro porque son muy oscuros y luego está lleno de láminas que se han perdido. De manera que al final llego a la conclusión de que los que mejor estudian cómo se construye en la antigüedad son los arquitectos italianos del Renacimiento. Ellos viven en Roma o en lo que era Italia y ellos quieren recomponer la arquitectura clásica y para eso estudian muy a fondo los monumentos antiguos. De manera que hay un arquitecto que es veneciano, que se llama Andrea Palladio, que vive de 1508 a 1580 y escribe al final de su vida, es una vida emocionante, los 4 libros de la arquitectura. Escribe un tratadito pequeño de arquitectura, recogiendo todo lo que él estudia. Ese librito, resulta que hay un inglés que se llama Íñigo Jones, que oye hablar de él, que es el arquitecto real de los reyes ingleses, y se va a Italia a comprarse el librito. Y lo traduce al inglés. De manera que todas las casas inglesas que vemos, esos grandes palacios, están hechos con las reglas de Andrea Palladio. O sea, Andrea Palladio, con su tratado de arquitectura, lleva el Renacimiento a Inglaterra. Y luego de Inglaterra, cuando vayan a América, todas esas casas del oeste, enormes, con esos frisos, todas siguen el libro de arquitectura de Palladio. Y Palladio, bueno, tiene una vida muy singular, da una regla. Dice, si usted quiere hacer una habitación, yo le voy a decir cómo la tiene que hacer. Tiene que coger cuánto mide de largo y de ancho. Y yo le diré cuánto mide de altura. Y Palladio dice, ¿tú quieres saber qué altura? Mira, puedes coger la media aritmética. Coges el ancho y el largo, lo divides, lo sumas, lo divides por 2 y esa es la altura que yo como arquitecto te doy. Porque un arquitecto tiene que saber geometría. O sea, un maestro de obras no tiene que saber geometría. Pero un arquitecto sí. No puede dar una altura cualquiera. Y tú quieres darla como arquitecto, la media aritmética. O si quieres, puedes hacer otra cosa. Puedes hacer la media geométrica. Multiplicas los dos valores y ahí es la raíz cuadrada. O si quieres, puedes hacer otra cosa más complicada. Puedes hacer la media armónica. La media armónica casi no se usa, es una medida de Pitágoras, es absolutamente griega, que lo que quiere decir es el inverso de la suma de los inversos. Es entre 2 puntos el sonido mejor. Bueno, pues esas 3 reglitas, yo me leo, entre muchos tratados, me leo el de Palladio y digo, oye, ¿y si las tablas se han hecho así? ¿Y si cabe la posibilidad de que las tablas se hayan hecho siguiendo la media aritmética, la media geométrica y la media armónica? Yo estoy buscando el número phi, que lo tengo en la cabeza, pero a lo mejor se han hecho de otra manera. Pues diríamos que según la medida que pongas, las tablas serán más anchas o menos. Mira, esta sería, es que luego ya mi manía por las tablas me lleva a hacer un modelo. Y ahora lo veremos, sí, me lleva, porque claro, eso para mí tenía importancia. Esta tabla es tan grande, ¿la ven? Que le tiene que poner una columna de apoyo posterior. Pero la tabla vista de delante no se aprecia. Bueno, esa sería una. Luego hay otra, a ver, es esta, que vista del... Sí, son modelos a escala, ¿eh? Vista de frente, esta es más estrecha, no necesita una columna posterior. Y hay otras, bueno, esto es lo que digo yo, ¿eh? Que no es mi opinión. Hay otras que son tan estrechas que son mucho más estrechas. Pues lo que ocurre es que esta sigue la media aritmética, esta sigue la media geométrica y esta sigue la media armónica. Eso es lo que yo digo, lo que yo escribo, con lo cual me peleo con todos los arqueólogos. Tengo ahí una guerra total. Hasta el punto que la señora esta que les he dicho yo, Elena Sintes, en su libro no me cita. Ni siquiera me cita. Yo la conozco personalmente, pero dice, fuera. Una pregunta. Dígame. Ahí no interviene lo que es la altura de la tabla. Puede ser, debería intervenir, pero yo no he podido encontrarlo. Puede ser, seguramente intervendrá. Porque cuanto más grandes, más altas. Pero yo no he sido capaz de ver qué relación hay entre las dos. Me he conformado con saber la relación de la piedra capitera.
una estabilidad, porque cuanto más alta, Más rico tiene de caer. tiene que tener la... Tiene que tener, pero ya te digo que esto lo han embutido en el suelo. Este trocito está clavado en el suelo, bien puesto con cuñas de piedra. Eso no hay quien lo mueva. Y bueno, mide 4 metros también. Es alto, pero 4 metros. Bueno, está la... mira, y esta ya, para ir acabando, es la tabla de Torredembarmés. Esta es una tabla que no les había hablado. Es una tabla muy curiosa porque se ha caído y ha dado la vuelta. Es como si... A ver si la encuentro. Es decir, si esta tabla, esto cae, esto de arriba, y se queda así. Está del revés. Y está a ras de suelo. Es muy fácil de medir. Porque para esta no hacen falta escaleras. Para esta carreta no. Pero esta no, esta está a nivel del suelo. Bueno, aquí la vemos. Esto es el paisaje de Menorca. Es un paisaje llano, con las vacas por ahí en medio. Esta es otra vez la tabla. La tabla estaba llena de tierra. Bueno, la tabla estaba llena... ¿Qué tienes ahí? La caja que le han hecho. No, lo que pasa es que la tabla está... En el centro que tiene ahí. Sí, hasta aquí está lleno de tierra. No digo, la parte de arriba tiene un hueco, la piedra. Ahora te lo explico. Eso es donde encaja el... Bueno, ahora lo veremos con detalle. Porque ahí te lo voy a explicar. Eso está lleno de tierra. Hay un notario, Fabrer y Fabregués de Menorca, que decide excavarla. Y va quitando tierra y para que no se agriete, porque ve que está a punto de romperse, a medida que excava la tierra va poniendo piedras. Y de manera que eso... Esto marcaba la altura de la tierra que había en la tabla. Y como dicen muy bien, ahí hay una ranura enorme. Dice, ¿qué ranura había? Porque normalmente las tablas tienen un pequeño rebaje, pequeñito, para saber cómo se colocaba. Bueno, aquí lo ven. Pues bueno, tiene una doble ranura. Es decir, si te fijas bien, tiene una ranura que marcaba cómo se colocaba la tabla, y luego en el siglo II después de Cristo hacen una sepultura para enterrar ahí a un romano. O sea que hay una doble ranura en la tabla de Torredembarmés. Bueno, y aquí vemos las medidas, lo que mide la tabla. Te digo las medidas. Mira, la mide Flaquer, el notario que la excava, y dice, mire, 0,60 por 1,25 de ancho por 2,50 de largo. Y se queda feliz. Llega más caro, 0,65 por 1,25 por 2,50. Y yo la mido también, vas con un metro y la mides. Ya me sale un poco diferente. 0,67, yo le busco un poquito más. 1,30, 2,56. En realidad la tabla mide 1, 2 y 4. Esa tabla está hecha con la media geométrica. Cada lado es el doble del anterior. Así es como, bueno, es esta de aquí, así es como digo yo que se ha hecho esa tabla. Joder, lo que has trabajado tú, de todos los dibujitos. Es fácil. Bueno, esta es Torralba, que Torralba, lo que digo, que es tan estrecha, que está por ahí, que lo que tiene dentro es la media armónica. Esa medida tan rara de los griegos. Y, bueno, y luego resulta que digo, bueno, voy a estudiar cuántos dibujos hay en cuevas de enterramiento menorquinas, dibujos antiguos. Y resulta que hay uno que aparece en un grabado rupestre inciso de carácter geométrico, que se llama la cueva de S'Encantaments, y aparece una estrella de 5 puntas, que hasta ese momento todo el mundo dice, hay un hombre arrodillado, desnudo, en Aquiltene, está desnudo y arrodillado, delante de una estrella del firmamento. Está arrodillado rezando, es un dibujo que aparece al fondo de una cueva. Y yo lo que digo es que esto podría ser el símbolo de la escuela pitagórica, que es la estrella de 5 puntas. Y bueno, conclusiones, que hay unas tablas que se han hecho con la media aritmética, otras con la media armónica y otras con la media geométrica. Y bueno, yo quedo marginal, es decir, es muy divertido, yo he hecho esto y bueno, todo el mundo me dice, bueno, pues ahí queda, ya veremos si me dan la razón o no. Y ya está. Gracias a ustedes por la paciencia. ¿Lo dejo aquí? Nada, muchas gracias.
gracias. A mí me ha encantado, por lo menos he aprendido muchísimo. Hay muchas personas que se han ido, pero no es porque estén aburridas, sino porque están en los hoteles y les dan la cena ahora y se han tenido que ir, que me han avisado. Pero bueno, Vicente, encantada, te voy a hacer un regalito. Ah, muy bien. Te voy a hacer un regalito de una taza donde está tu fotografía y el faro. Bueno, gracias. Muy amable. Antes de empezar con las preguntas, que seguro que tenéis algunas, la semana que viene tenemos musicoterapia. Muy bonito. Y si tenemos suerte, pues tocarán algún instrumento de música, ¿eh? A las 6 de la tarde, ya sabéis. A las 6, sí, a las 6. ¿Cómo? ¿Quién lo impartirá? Pues te lo digo enseguida. ¿Qué me dejó las gafas allí en...? Vicente tiene gafas. Es una chica de Polop. Ah, sí, lo veo. Es una chica de Polop que se llama Anabel Berenguer Llorca. Y ella, el título que le ha puesto es Musicoterapia, una disciplina en auge en el siglo XXI. ¿Vale? Muy bonito. Bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntas a Vicente, a ver, lo ponemos a prueba. ¿Por dónde empezamos? A ver, Mercedes. Bueno, pues yo conozco a Vicente mucho tiempo y es tan modesto que, bueno, me ha dicho que muchos de los estudios que se han hecho en Menorca han sido financiados por lo que es mecenas, que ha sido en la Universidad de Alicante, ha hecho varios trabajos que los ha pagado él de su bolsillo y los profesores de la Universidad de Alicante han podido estudiar las tablas, incluso le han medido también, como él ha pedido también que le pidieran las tablas profesores de la Universidad de Alicante. Bueno. Le quiero hacer un tributo porque la arqueología menorquina le debe mucho a la gente. Muy bien, muy bueno saberlo, claro. Muchas gracias, Vicente. Sí, bueno, no, tampoco es una... Le gusta y se ha preocupado, ¿verdad? Sí, así me mantengo en relación con todos ellos también. Sé lo que excavan, hablamos de las últimas excavaciones. Ahora concretamente hay una tabla muy interesante que se ha descubierto, que es Curnia Cremada, que era un poblado que estaba totalmente lleno de maleza y ha aparecido una tabla que nadie sabía que existía, una tabla rota. Porque yo he hablado de las tablas enteras, las mejor conservadas, pero hay muchas que están a trozos. Y la están excavando, llevan ya 3 años y este año llegarán a la base de la tabla. Y es interesante por saber si encuentran algo que nos diga la fecha en que se hizo esa tabla. Que bueno, ya veremos, hay que esperar a septiembre, siempre excavan en septiembre. Yo voy a decir que la búsqueda del conocimiento matemático de Vicente lleva 10 años, que yo sepa por lo menos, buscando grabados por toda la isla para ver si tienen una connotación matemática en alguno de ellos. Él. Sí. Fíjate. Para ver otra historia, porque aparece la estrella de 5 puntas, pero digo, pueden aparecer más. Pero yo no vivo en Menorca. Además, en Menorca es muy difícil andar. En Menorca, no sé si saben ustedes, si van por el campo, hay una cosa que se llama sillots, que es como una especie de calabaza, ¿eh? De manera que, como hay tanta maleza, tú no la ves. Y la persona que cae en un sillot ya no puede salir. De manera que hay unas ciertas trampas en el monte. ¿eh? Es un hoyo, pero de boca muy estrecha y luego se va ensanchando. Hace como una pera. Es como eso se llama sillón. Y realmente han aparecido esqueletos de persona que cayó allí en 1900 y quedaban los huesos y las sandalias. O caen tortugas, o caen animales, perros, caen allí y ya no puedes salir. Porque la pared no te deja trepar. Y no se Entonces, sabe, no se sabe para qué es eso, si no quiero... Eso es natural, eso está allí, son naturales. Yo lo que pasa es que conozco a un chaval que es amigo de nuestro arqueólogo, ¿eh? Y él es un enamorado de Menorca, es un gran espeleólogo que ha encontrado nada menos la cueva de Scarlich y la cueva de Musol, y bueno, llegamos a un acuerdo y él nos está buscando grabados. Ya tenemos más de 100. Y de vez en cuando los publicamos en
en las reuniones de arqueología de Menorca o de Mallorca. Allí Manuel quería preguntar y después este señor. Manuel. Buenas tardes, don Vicente. Con el permiso de la audiencia, que sé que es condescendiente y justa, le llamaré en 20 segundos un texto. Dice así: como es natural, las tertulias de hoy son diferentes a las de antaño, pero tienen un fondo común: el acercamiento personal de unos a otros, el intercambio de opiniones, que siempre es positivo y que al acabar te queda la sensación de haber aprendido algo nuevo. Para finalizar, quiero dar las gracias desde estos escritos a las siguientes personas por su perseverancia en las tertulias a lo largo de los años: a don Javier González Fernández, a Juan Antonio de Miné, a Pepita Seguís, a María Soledad Vicente Zaragoza y a Maite Ciruela, sentada aquí presente. Yo pido aplauso para su madre, que escribió estas palabras, para la tertulia del Pablo de Alejandría y para la señora Isabel López, que también las organiza. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué yo desde la semana pasada estoy tan decepcionado con las taules de Mallorca? En Mallorca no hay. En Menorca, perdón. Decepcionado. Bueno, no sé. ¿Tú crees en la felicidad? Me extraña que estés decepcionado. Pues sí, estoy decepcionado y quiero una respuesta de usted. Dígame. ¿Cómo es posible que con la edad que tengo, que ya es considerable, habiendo estudiado en los mejores colegios de España y en las mejores universidades, habiendo tenido el placer de haber conocido a gente mucho más inteligente que yo, a muchos doctores de la Iglesia, de la ciencia, de la cultura y del arte, no me hayan dicho nunca que en Menorca existía lo que usted nos acaba de explicar hoy? Sí, es curioso, yo tampoco lo sabía. Yo fíjate cómo conozco el número phi. Yo he estudiado ingeniero agrónomo en Valencia, que das cálculo infinitesimal, álgebra, cantidad de matemáticas. Y luego hago muchos cursos de doctorado, incluso me voy a Madrid, soy profesor 5 años y sigo estudiando estadística, matemática y tal, y nadie me habla del número phi para nada, nunca. Y al final encuentro, leyendo algo, que hay las plantas, no sé si lo sabrás, las hojas a veces salen unas enfrente de otras, unas veces siguen siguiendo un orden, es decir, cómo nacen las hojas a lo largo del tallo. Y voy leyendo el artículo y de repente dice, y la mejor disposición de las hojas de una planta para recibir la luz del sol es la que sigue el número phi. Digo, hombre, qué cosa tan curiosa, que la disposición de las hojas a lo largo del tallo, la mejor insolación la reciba cuando está el ángulo en 132 grados, que tiene que ver con el número phi, que yo no sabía ni lo que era. Digo, pues voy a ver qué demonios es ese número. Así entro yo en el número phi, por esa casualidad. Ahora está muy de moda, ¿eh? Ahora está en música en todos lados, Le Corbusier, está por todas partes. ¿Y los girasoles tienen que ver con el número phi? Sí, la disposición que tiene es una elipse, gira, y eso tiene que ver con el número phi. Todo lo que crece tiene que ver con el número phi. Y se mueve o crece. Ese es el número de Fidias. Pero el girasol se mueve. Bueno, el girasol se mueve por el sol, pero ves cómo se distribuyen las pepitas de girasol en la flor. Si te fijas, hacen unas espirales. Si tú las vas marcando como una piña de un pino, si te fijas, no nacen de cualquier manera, nacen siguiendo espirales, que tiene que ver con el número phi. Giran con el sol, los girasoles, de ahí su nombre. Pero la disposición de las pepitas son espirales. Bueno, es curioso. Sí, es curioso, eso no se estudia. Yo lo aprendí. ¿Hay una pregunta, por favor? Sí, todas estas taulas están en fincas privadas, ¿no? Sí, todas. Hay una que ha comprado el gobierno de Menorca, que es Torralba. Están protegidas, ¿no? No, están allí. Yo te digo que una hay cerdos por allí, hay burros. ¿No? Pero protegidas legalmente, o sea, no puede venir. Sí, pero no puedes romperlas, ni puedes hacer nada, claro. Pero has de pedir permiso a veces al país, aunque sea por educación, cuando vas a ver una taula.
Y estas son las muy famosas, la Torralba y tal, pero hay muchas rotas, caídas, en poblados lejanos, que allí no va nadie. Cuando llegas ahí a ver la tabla de Lignac, pues el payés casi te da un abrazo. Pues allí no va nadie. Hay una conciencia de protegerla. Sí, total. Menorca tiene una conciencia de que es una cultura única extrema. Todo el mundo tiene que respetarla. Lo que pasa es que hay del orden de 2000 o más yacimientos arqueológicos en Menorca. Hay por todas partes. Por todas partes hay taulas, navetas, talayots. Está lleno de cosas antiguas. Habla de que es un museo al aire libre. Es un tópico, pero es verdad. A ver, Está lleno. la última pregunta. ¿Sí? Sí, el espiral de los dedos, Ah, no. Eso no sigue el número 100. ¿no existe eso? No. No Eso lo sigue están el- estudiando, pero no sigue el número 100. Eso ahora lo hacen que digitalizan y ven y tal, pero que yo sepa no. Vamos, a lo mejor sí, yo tampoco estoy al pie del cañón, yo soy un pequeño empresario y vivo de mi negocio y esto es como un hobby, un poco fuera de mi órbita. Y además, como ya te digo que si voy a un congreso paso desapercibido totalmente. Yo voy a 3 tipos de congresos. Voy a congresos de arqueología, a congresos de matemáticas y a congresos de historia de la Miguel Ángel, construcción. ahora no lo cuentas. Ahora no lo cuentas a todos. Voy a 3 tipos porque este tema entra un poco en todos ellos. Y paso, vamos, incluso me ponen muchas pegas, ¿eh? Miguel Ángel nos tiene que contar. Me suelen poner muchas pegas muy duras. A ver. Sí, porque eso es una espiral muy importante, los pies, los dedos de los pies y las manos. Sí, pero eso son las huellas. Yo no me he preocupado de ese tema. Yo me he preocupado de otros, de estos de las taulas y de los girasoles, un poco por citarlo aquí, de dónde está el número phi. A lo mejor está, puede ser, porque el número phi aparece donde menos se espera. Miguel Ángel. Yo estuve en Menorca, allí en Mahón, en el término de Mahón y en San Carlos. Sí, Villa Carlos. Y resulta que allí sopla tan fuerte la tramontana. Bueno, eso no lo he dicho. Sí, que los árboles cuando nacen, ¿verdad?, los rodean con piedras primero para que nazcan, y luego nacen completamente inclinados y pelados, además, del lado que sopla la tramontana. Y hay allí unos muros donde guardan las vacas, unos muros de 1,70 m, 1,80 m, porque me decían que, del viento, como el viento era tan fuerte allí, que conservaban como 2 grados más de temperatura dentro de esos corrales las vacas. O sea, había más temperatura dentro de esos corrales que fuera de ellos. Muy acertada la pregunta, yo no lo he dicho, es la tremenda tramontana que sopla de vez en cuando en Menorca. Es un vendaval tremendo, dicen que la gente se puede volver loca, porque está 4 o 5 días soplando ese viento tan tremendo, ¿no? Y yo creía que las tancas, eso que llaman tancas de piedra, era por limpiar el campo de piedras y hacer muros, pero puede ser que también tenga un efecto contra el viento. Sí, dicen que bajan, que mantienen una temperatura 2 grados mayor que lo exterior. Pues eso lo aprendo yo hoy y muy bien. Claro, muy bien. No sé si has dicho, tenías que pedir permiso para venir y entrar en... Bueno, yo no he pedido, estrictamente habría que pedir. Yo he ido allí porque Menorca ahora está cerrado. Es decir, tú puedes ir ahora a Menorca y en Menorca no hay vida. Es decir, en Menorca hay urbanizaciones enormes que hay un guardia de seguridad y punto. O sea, ahora nada más en Menorca están los menorquines. Todos los catalanes, que son los que llevan los negocios, porque los menorquines no se meten en negocios turísticos. Están con sus vacas, con sus payeses y tal. Los que llevan Menorca adelante son catalanes. Vamos, a mí me llama la atención que vas a Menorca, Mahón, y el sábado por la tarde está cerrado todo. Llega un crucero con 2.000 personas y les da igual. Aquellos cierran y dicen que se apague, que todas las tiendas cerradas los sábados. Y punto. Eso te llama la atención. Entonces, los nativos que viven de la agricultura exclusivamente... Hombre, viven a lo mejor alquilando las casas y tal, pero que no se matan a trabajar. Esto que ves en Benidorm, que los comercios están hasta las 10, ahí ni hablar. Vamos, y ahora está todo cerrado, ahora no hay turismo. Ahora está muerta Menorca. Tú puedes ir allí y vas a medir una tabla, es que no ves a nadie. Porque los hoteles cierran. Tienes que preguntar qué hotel hay abierto. Ahí hay una pregunta.
A ver, Formentera una pregunta, posiblemente Tías. también. Ibiza, ahora cierran las discotecas y se acabó Hay Ibiza. que pedir la voz, porque hay personas esperando. ¿Querías comentar algo? Bueno, yo pienso que no sé si el empezar a sospechar o investigar en el número pi empezó por casualidad a partir de cálculos matemáticos, porque quizá hubiera sido mucho más fácil observar. Bueno, ahora la cuestión de galaxias es mucho más nuevo, ¿no? El descubrimiento de las formas, pero por ejemplo en las repeticiones simétricas de muchas plantas, de cómo crecen las hojas en algunas ramas, hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Y eso no lo ha inventado un humano, al menos de la Tierra. Bueno. No lo ha planteado así. ¿El qué? ¿El qué? No lo entiendo. Que es una cosa divina, quiere decir. Quiere decir que es algo divino. Viene algo de... Si las plantas resulta que muchas obedecen a esa ley, ¿no? A este No, bueno, número. en teoría, la mejor orientación de las hojas de las plantas para recibir el sol, la filotaxia, que se llama cómo se distribuyen las hojas en el tallo, está en relación con el número phi. Eso son cosas matemáticas, es decir, son fórmulas para arriba, para abajo, y al final llegan a esa conclusión. El rectángulo de una tarjeta Visa es el más bonito. A lo mejor para usted no. Teóricamente, en las escuelas de Bellas Artes se entiende que ese es el triángulo más agradable a la vista de los que hay. Por eso la tarjeta Visa es así. De hecho, hay un librito que se llama De Divina Proporción, que lo escribe el sacerdote o Fray Luca Pacioli, un monje del Renacimiento, que se llama La Divina Proporción. Y los dibujos se los hace Leonardo da Vinci. Y nada menos que Durero, que está en Alemania, va a estudiar con este señor porque quiere saber geometría. El gran Durero va a estudiar allí. O sea que la divina proporción es algo que tiene algo de magia, si a lo mejor ven algo más allá. Es decir, ya te digo que da una casualidad de que incluso en las galaxias aparece el número phi. El número phi, a lo mejor Pitágoras tiene razón y es el origen del universo. Él era un hombre con esa intuición, no lo sé. A ver, Perdona, ¿el hombre de Vitruvio tiene que ver con el número phi? Sí, claro. ¿Desde cuándo Y llevas, sobre la cuadratura del círculo, que generalmente también va unido. ¿desde cuándo llevas investigando las tablas? Yo llevo investigando las tablas hace tiempo, ahora como 20 años, pero yo voy muy poco a Menorca, porque con todo esto he ido 5 o 6 veces y fines de semana. Es decir, que yo no estaba allí. Habré estado a lo mejor a lo largo de 20 años 15 días o 18. He ido a medir las tablas y está. Pero lo Yo estudias no en conozco casa. las playas de Menorca, he ido exclusivamente a ver los museos A trabajar. y las tablas. Es curioso. Bueno, pues Pero nada, entretenido. le vamos a dar un aplauso, ¿verdad? Muy amable. Toma, te dejo todo esto. Ay, sí, vale, qué valiente, qué valiente. Y te dejo también el otro aparatito ¿Esto qué es? este. Este es el que va...